Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida de la sexta ronda. Quiero traer una segunda y ya traeremos cómo queda la clasificación. De momento, bueno, pues tenemos con piezas blancas a Fabiano Caruana, con piezas negras a Guques y vamos a ver una partida, bueno, pues tremenda, como siempre, ¿no? D4 ya en el tablero, a lo que se contesta con caballo F6, más jugadas de desarrollo, C4, E6 y tras caballo F3 y D5, gambito de dama declinado, a lo que se entra a la defensa, en la defensa ragocín, ¿no? Con caballo C3 y alfil B4. Tras estas jugadas hay varias opciones, siendo una de ellas dama 4 jaque. Como vemos, está ganando pieza en la siguiente jugada, por lo tanto las piezas negras solo tienen un movimiento que es caballo C6. Evitan el jaque y además defienden al alfil E3 con la finalidad de empezar a desarrollar pues, el alfil de rey para buscar el enroque en corto. Las piezas negras lo hacen en la próxima jugada y dama C2 volviendo, bueno, pues un poquito al centro del tablero, ya que la dama en A4 no está clavando al caballo y de alguna manera este alfil de momento pues sería incapturable. Tras estos movimientos caballo E7 y alfil D2 se quita de la clavada Fabiano Caruana y B6 con la idea de fianchetar el alfil de casillas blancas Guques. Tras estas jugadas la partida continúa con A3 con cierta presión sobre el alfil. Se podría retirar a D6, prefiere capturar en esta posición alfil por C3 y alfil A6 metiendo y clavando a este peón, en el que si captura directamente, como vemos, bueno, pues las blancas perderían el enroque, y aunque tampoco es que sea el fin del mundo, pues de momento Caruana quiere evitar ese tema. Por otro lado, hay doble ataque por parte de las negras y para defenderlo se juega B3, este movimiento. La partida continúa con torre C8, dando rayos X a la dama, que todavía hay varias piezas y peones de por medio, y torre D1 haciendo lo propio sobre la dama enemiga. Caruana tendría aquí la posibilidad de jugar alfil de 3. Si nos vamos a las bases de datos en esta posición, solamente hay una partida con este movimiento precisamente. Nos suena sobre todo el jugador alemán Matthias Blaubam y creo que he traído alguna partida de él anteriormente. Y el tema es que, bueno, pues con alfil de 3 desarrollas el alfil, puedes enrocar y por otro lado hay bastante presión sobre el punto de H7. Opta por este movimiento no torre C1 sino torre D1 Caruana, a lo que se contesta con C5, perdón, se me va un poquito el ratón que no tiene mucha batería, por parte de Guques. La idea con este movimiento es abrir la columna C, pero aquí, bueno, pues se recomendaba un movimiento como caballo E4, aprovechando que no se ha jugado alfil de 3 y no hay suficiente presión por parte de las blancas sobre este punto. Quizás este movimiento, aunque vamos a ver un par de jugadas más adelante, pues era muy interesante incluso hacerlo ya directamente. Como decimos, se juega C5 y además tras 13 movimientos creo que vienen los primeros cambios, ¿no? Se ha cambiado una pieza en C3 y bueno, pues ahora vienen cambios con peones. Tras C5 no siendo pues lo mejor, como decíamos, caballo E4 era lo suyo, D por C5. Viendo rápidamente que si las blancas optan por esta captura, el tema es que tras alfil por F1 y rey por F1, este alfil queda clavado y aunque de momento, bueno, pues se puede defender con el caballo este ataque por parte del peón, uno de los caballos negros salta D5 metiendo un doble al alfil. De momento se podría defender jugándose caballo E2, pero ahora las piezas negras tendrían un ataque tremendo sobre el flanco de rey jugando caballo G4. Y tras esta jugada, las blancas tienen que perder más tiempos, además de perder el enroque, bueno, para retirarse de la clavada y de este doble que tiene la dama, y se aprovecha para jugar dama H4 dando mate en F2. Se puede llegar a defender con alfil E1 y torre F8, bueno, buscando algún tipo de descubierta. La torre, pues ahí que no tiene prácticamente defensa. Si la dama se retira, pues no vendrían buenas jugadas para las blancas, ¿no? Estaría prácticamente todo perdido. La barrita lo marca además. Tras estas jugadas, por lo tanto, la partida continúa con esta captura en C5 y de alguna manera pues Guques, con la idea o con la intención de no capturar con el peón, ya que tampoco es una buena jugada, ya que la torre pierde fuerza, el alfil de momento pues tampoco tendría la diagonal que espera, pues bueno, pues lo hace con la torre no siendo la mejor jugada, y es aquí donde caballo E4 pues era interesante. Es verdad que las negras, y es difícil de hacer este movimiento ya que las negras han perdido de momento un peón y además la línea es una auténtica locura. Ahora C por
por D5 es interesante para las piezas blancas y tras caballo por C3, siguiendo una de las líneas, alfil por A6. Se empiezan a cambiar de esta manera material y tras caballo por E3 con ataque sobre la dama, F por E3 y dama por C8 y como vemos después de todos estos cambios la partida seguiría con cierta igualdad, ligera ventaja para las piezas blancas. Difícil de ver no solamente este movimiento también en la jugada anterior, sino bueno, pues toda la posible continuación. Cuenta con peón de menos, se decide recapturar con la torre a fin de mantener una torre más activa con la dama que está en C2, pero no por mucho tiempo, ya que Caruana había visto un poquito más lejos y juega simplemente dama B2. C por D5 en esta posición pues era meterse problemas para las piezas blancas. Tras alfil por F1 y rey o torre por F1, dama C8, bueno, pues está ganando pieza casi directamente, ¿no? Incluso alguno de los caballos puede saltar a D5, por ejemplo, ganando un peón y metiendo más presión sobre ese alfil que está prácticamente perdido. Bueno, pues y clavado, ¿no? Se juega, como decimos, dama B2, la presión y hay doble ataque sobre la gran diagonal, sobre el punto de F6 es tremenda y dama C8, bueno, pues haciendo este movimiento que no ayuda mucho. Gukes quizás insistiendo en esta columna C que en algún momento se puede abrir, tiene problemas en el flanco de rey y aquí parece que caballo G6, bueno, pues podría aguantar un poquito más. La dama, bueno, pues de momento defiende ahora el punto de F6. Si hay cambios es verdad que se acaban doblando los peones, pero también las piezas blancas pues pierden quizás sus dos piezas más activas en la posición y se recomienda jugar H4 para presionar con H5. Las negras podrían defenderlo, alfil D3, metiendo el alfil pues en esta diagonal y las blancas, bueno, como vemos tienen dos grandes alfiles apoyados por la dama y bueno, pues con ligera ventaja, pero bueno, quizás un poquito mejor caballo G6. Se opta por este movimiento dama C8, alfil por F6, peón por dama por F6 y ahora sí caballo G6, ya que la dama, bueno, pues atacaba al caballo. Tras estos movimientos Caruana no espera más tiempo, juega directamente H4, D por C4 y ahora H5 incluso antes de resolver esta situación en la posición, pues decide jugar H5, ataca al caballo, torre F5 atacando a la dama, se retira a C3 y aunque esta captura podría ser interesante, bueno, pues no funciona, ya que hay que recordar que bueno, pues las blancas simplemente cambian damas y tras los cambios se está perdiendo esta pieza en G6. Por lo tanto, la partida continúa con caballo E7 y B por C4 juega Caruana. Quizás también aquí podría haber jugado directamente torre H4, activando la torre y por qué no entrar en G4. Va a venir un poquito más adelante, decide primero resolver este peón ahí casi semipasado que tiene con cierto control por parte de las negras, mantiene ventaja y se juega F6, ya que la torre en esta posición en F5 tiene que estar pendiente del control de la dama, ¿no? Está castigada a estar en esta casilla, ¿no? Si no en algún momento pues la dama junto con la torre de H4 se podrían activar rápidamente, quién sabe un caballo en G5 y bueno, pues las blancas estarían muy fuertes. Por lo tanto, este movimiento evita que la dama se controle en F6, alfil E2, torre C5 retirándose y con triple ataque sobre este peón y caballo D2 llegándolo a defender Caruana una tercera vez. Tras estas jugadas alfil B7 se ataca en G2 y torre H4 ignorando dicho ataque. Si alfil por G2 la partida bueno, pues terminaría, ya que torre G4 da jaque y gana la pieza en el siguiente movimiento. Por lo que, bueno, pues de momento lo que hace Gukes es jugar E5, de alguna manera pues frena todavía más el empuje que tiene la dama en la posición y caballo E4 atacando a la torre, alfil por E4, torre por E4 y dama E6, bueno, pues quizás insistiendo sobre C4, pero es verdad que el alfil defiende perfectamente, además de varias piezas blancas. Por otro lado, quizás en algún momento se podría jugar quizás F5, ¿no? Por lo tanto, la dama, bueno, pues está centralizada. Tras estas jugadas se juega dama D2, evitando que al menos la torre pueda venir directamente a D8 y torre A5 no siendo el mejor movimiento. Quizás aquí, y por lo que va a venir también, F5 sería interesante, ya que la torre tiene como única jugada H4. Con este movimiento, bueno, pues se controla perfectamente la casilla de G4. Al jugarse torre A5 es verdad que ataca un peón que está indefenso, pero Caruana lo ignora, bueno, pues haciendo el mejor movimiento, manteniendo una gran ventaja, torre G4 jaque, rey F7 y H6 con la idea de entrar
con la torre en G7. En caso de jugar caballo F5, es verdad que se defiende por parte del caballo, pero E4 expulsaría a la pieza y bueno, pues parece que poco se puede hacer, ¿no? Y por otro lado, a caballo F5, y si se ignora la posibilidad del ataque por parte de las negras capturando en A3, bueno, pues primero se da este jaque, rey 8 y mate con la dama en D8 y se habría acabado la partida. Se juega a caballo G6, por lo tanto bloqueando en esta posición, evitando que la torre entre en G7, y aquí en vez de entrar directamente con la dama Caruana hace pues un movimiento tremendo que es C5, ya que con esta jugada por un lado habilita al alfil que pueda venir en algún momento a C4 y si peón pues está cayendo la torre de A5 por parte de la dama, se juega torre por C5 y la idea es capturar en A7 tras los cambios de damas en D7. No obstante, y por verlo ya que es espectacular, el movimiento más fuerte es alfil F3. Obviamente es para llegar a D5 y dar este doble y ganar pues rápidamente. Rey E7 retirando el rey y ahora torre G3, ya que el alfil ya no entra por D5, sino parece que es más fuerte que entre por G4. F5 evitando esa posibilidad, alfil H5 y tras F4 atacando la torre. Torre G5 salvando la torre y teniéndola todavía pues muy activa, a F por E3, dama por E3 y dama C6, bueno pues casi que retirando la dama de esta posición, alfil por G6, H por G6 y como vemos H7, bueno pues casi que está coronando, las piezas blancas están muchísimo mejor, el rey también, bueno pues está más tranquilo que el rey negro y bueno pues está perdiendo la partida, ¿no? Por ejemplo hay doble sobre este peón, un peón a punto de coronar y alfil F3 quizás sea una respuesta más fuerte. Como decimos, juega C5 no siendo tampoco manca, torre por C5 y ahora sí dama D7 jaque, dama por D7 y tras torre por D7 jaque, rey G8 quedando cortado el rey y prácticamente ahogado por sus propias piezas y por este gran peón de H6. A rey E8 se puede capturar en A7, de ahí que se había entregado ese peón en C5 para arrastrar a la torre y poder capturar en A7, pero incluso si juega rey E8 existe torre por H7 teniendo este peón pasado y bueno pues nuevamente estando fantástico, ¿no? Bueno, volvemos a la partida en la que se opta por este movimiento, torre por A7 y torre C1 jaque, rey D2, se ataca la torre, Gukes decide ir a por este peón que bueno pues es un auténtico incordio y torre B4 por parte de Caruana, ganando un peón pasado y mucha actividad por parte de sus torres. Torre por H6 es lo que continúa si las negras intentan llegar a defender. Bueno, pues hay varias posibilidades. Una de ellas sería este movimiento, alfil C4 jaque, rey F8 no funciona, por ver una de ellas, rey H8 y tranquilamente torre por B6, ¿no? Si capturas, bueno, pues te están dando mate tras varias capturas gracias al peón de H6 y cualquier otro movimiento pues tampoco funciona, ¿no? Volvemos a la partida en la que Gukes decide capturar en H6, torre por B6 y torre H2 yendo por el peón de G2. El problema es que tras torre B7 en esta posición Gukes decide abandonar. El tema es que la torre de H2 ha quedado esclava de la defensa del peón de H7, ya que si no las piezas blancas pues están dando mate, el rey se quedaría sin movimientos y por seguir una línea e intentar algo por parte de las negras, dando un jaque en D8, bueno pues rey C3 simplemente retirándose y un movimiento que se recomienda pues como F5, bueno pues nuevamente el alfil en esta posición sería determinante. Rey F8 por seguir una de las líneas, la torre entra en F7, rey E8 siendo lo mejor en esa posición y tras alfil B5 con nuevo jaque, bueno pues solo te queda cubrirte con la torre, pierdes la misma, además te están dando una descubierta y a un movimiento como E4, torre B7 retirándote lo suficiente, se está dando jaque, está obligado el rey a retirarse a D8 y finalmente vendría el mate por parte de la torre de B8, ¿no? Este mate no funcionaría. Tremendo Caruana en la que bueno pues había mucha tensión, me he liado un poco ahí con esos peones que estaban ahí centrales en C5, D5 y D4, pero creo que merecía la pena ahí, bueno, pues ver un par de líneas para ver lo que podía suceder en caso de que se jugase una u otra cosa. Quizás la clave estaba en ese dama B2 que junto con el alfil en C3 Caruana resolvía todos sus problemas, ya que bueno pues Gukes insistía con torre por C5
intentando abrir la columna, y bueno, pues la dama se retiraba y se metía mucha presión sobre el caballo de F6 que ganaba un peón en esa posición y quedaba el rey negro muy débil, ¿no? Muy inseguro. Por mi parte nada más respecto a esta partida, buscaré otra de esta misma ronda y vemos cómo está la clasificación. Un saludo y buen fin de semana. Chao.